Segundo bloque de jornada política. El interior productivo, Sí. ese peronismo federal que es el que quiere proponerle a la gente, pidiéndole su voto como presidente, Juan Schiaretti, tiene mucho que ver con el área de la persona que vamos a entrevistar ahora. Sergio Buxo, ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo Debe andan? ser de ¿Cómo los, andan de los ministros que más kilómetros, Tengo. pero por escándalo, ha hecho en esta gestión. Sin ningún Y lugar de bueno, duda. pero la verdad que sí, viajo mucho, pero si no viajo no conozco lo que pasa. Y uno para saber lo que pasa tiene que viajar y Córdoba es muy grande. Y bueno, pero me gusta poder visualizar y charlar mucho con los productores. De hecho, los programas que tenemos también articulan mucho lo público y lo privado. Y eso me parece que ha generado esto que siempre decimos, podemos pensar distinto, como dice el gobernador Schiaretti, pero podemos trabajar juntos. Y me parece que es una característica que es distintiva en Córdoba, que también un poco lo planteamos como una cuestión de orgullo, ¿no? Porque creo que me parece que es sano ante tanto una situación de dificultad, de enfrentamientos, que podemos pensar que se puede construir de manera conjunta, es muy bueno. Y de hecho nosotros en el Ministerio, primero con la mesa de enlace provincial, que vos fijate son 4 entidades distintas, ya de por sí con representaciones entre ellos distintas y con mucha dificultades de funcionar de manera conjunta. Bueno, pudimos trabajar y ellos, bueno, creo que se sintieron muy cómodos de poder sentirse útiles también. Antes yo veía en la mesa de enlace que había una responsabilidad demasiado corta, por decirlo de alguna manera. El dirigente agropecuario siempre peleaba por los impuestos y por la emergencia agropecuaria. Y me parece que el productor necesita mucho más que eso. Necesita infraestructura, necesita resolver problemas de suelo, de agua, problemas de conectividad, un montón de problemas, de seguridad rural. Y creo que ellos, al involucrarse a través de esta creación única que se ha hecho en Córdoba, que es poner el 70% de los impuestos que paga el productor, que en Córdoba es el único impuesto que se paga, en un fondo de desarrollo agropecuario, por fuera de rentas generales, para ser usado para distintas cuestiones del sector. Porque tiene que ver con ello, bueno. o sea, lo que pagan vuelve. Y fíjate vos que yo hoy lo decía en la inauguración del Congreso CREA que se hizo aquí en Córdoba, que se está haciendo, donde había más o menos 10 provincias representadas de distintos lugares del país, mucho de la Patagonia, de San Luis, de La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y de Córdoba. Y bueno, yo le decía algunas cosas que nosotros habíamos avanzado y me parece que la diferencia está entre decir y hacer. Hay un gran trecho, en serio, entre decir y hacer. Y a veces pasa mucho que la política habla mucho y hace poco. Y eso me parece que es un diferencial muy grande que se da en otros lugares de Argentina, donde a veces vos hablas con los productores y bueno, pero nosotros no tenemos respuesta como en Córdoba. Pero fue por eso, no porque nosotros seamos distintos. Somos normales, como dice también Schiaretti. Bueno, eso que está pasando también en el sector agropecuario me parece que hay que traspolarlo a nivel nacional. El sector, obviamente, que tiene en Schiaretti un referente importante porque le da confianza, tranquilidad. Ahora, obviamente, Schiaretti tiene que participar en una contienda electoral quizás con muchas dificultades. Porque este país está construido desde el puerto de Buenos Aires, desde una mirada del puerto de Buenos Aires. Desde aquella 125, sí. Donde todo el país estuvo en vilo por esa situación, al día de hoy, muchas voces políticas fuera del oficialismo dijeron, este gobierno eligió en el campo uno de sus más claros enemigos. Sí, sí. Hoy quizás ellos desde el oficialismo han tratado de aplacar un poco ese discurso, pero en las medidas concretas, esto que usted decía, entre hablar y hacer, muchos tipos de cambio. Políticas que suenan más a una justificación que a un punto de partida, decir, bueno, hay sequía y no todo lo que vamos a perder por la sequía. La sequía es un problema de toda la región y hay otros países que no están en este punto límite como lo está la Argentina. ¿Ustedes sienten que este relato nacional los pisa mucho ustedes provincialmente? Porque decir, si estuviéramos todos en una misma onda, serían mejores las medidas que podamos aplicar. Bueno, lo que pasa es que la macroeconomía es fundamental. Si vos no tenés política absolutamente previsible, vos imaginate que alguien tenga que invertir en situaciones inclusive climáticamente adversas, como ocurre este año, ya de por sí lo pensás 2 veces, porque cuando se invierte en el campo se invierte mucho. A ciegas. Eso nosotros decimos que tiene que haber políticas previsibles. Schiaretti usa una frase
que es muy revelador. Hay que sacarle el pie encima al campo. ¿Qué significa eso? Si vos al campo no lo intervenís, no lo regulás, ese era ayer con el tema de la carne, que parecía después un despropósito, pero que en definitiva me parece que terminó siendo un amague para que se sentaran a arreglar. Pero estas intervenciones, regulaciones y sobre todo las penalizaciones. Yo insisto mucho que a veces se pierde de vista, pero que en esta campaña por lo menos pudimos ponerlo en agenda, que son lo que se le saca al interior productivo en materia de retenciones. Martín Yarzora lo dice permanentemente y con mucha énfasis a este tema. Basta de sacarnos plata. Sí, fue en Basta de sacarnos plata. Nosotros, quizás con el Chiaretti lo venimos fue diciendo... Fue más fuerte, devuélvame la guita de las retenciones. Mucho más fuerte, porque es mucho el dinero que se va. Parece que no entendían, si uno no Claro, se y yo creo que en definitiva hay que instalar este tema. Mirá, fíjate vos, yo creo que las retenciones, el próximo gobierno las va a tener que empezar a discutir y sacar. No hay ninguna vuelta. Ahora, yo soy gobierno y le digo, bueno, pero ese plata, ¿de dónde le saco? ¿Cómo lo resuelvo? Y bueno, eso? Me parece que es una mentira que de pronto no se pueda sacar, porque hay un estudio que ha hecho Chiaretti respaldado por economistas, sobre todo por el ministro de Finanzas y equipos que han estudiado el tema, que dice que por cada dólar de retenciones que vos le devolvés al productor, 75 centavos de dólares vuelven en impuestos. Lo que pasa es que esos impuestos inclusive son coparticipados porque hay más actividad económica. Eso está probado, que es una mentira decir que no se pueden sacar las retenciones. Hay que ser racional, obviamente. Y Chiaretti plantea, y es el único, fíjense ustedes, que plantea, porque todos vos le preguntás a cualquiera y te va a decir hay que eliminar retenciones. Pero el único que dice... ¿El cómo? El cómo es Chiaretti. Dice, el primer día cuando asuma, 25% elimino las retenciones y en 4 años saco todas. Creo que eso me parece va a estar en discusión y está muy bueno que los que vivimos en el interior productivo, que en definitiva, más allá de cómo pensemos, tenemos que defender esos intereses, Ahora, ¿cómo? Que no son intereses de los productores, no son plata de los productores, No, es plata de los cordobeses que si la tuvieran en los bolsillos productores, producirían mucho más, invertirían mucho más, porque la verdad es que los productores, y ustedes que les gusta investigar, no van a encontrar nunca un productor cordobés, santafesino, de Buenos Aires, que tenga plata en algún paraíso fiscal. La verdad que el productor, y yo que soy del interior, veo, cuando al productor le va bien o el campo le va bien, a los pueblos le van bien. Y uno recorre provincias como Córdoba, el interior de Córdoba, te das cuenta que es así. Y también las ciudades, claro. Porque esto derrama mucho cuando... Vos imaginate, en materia de retenciones, para que ustedes tengan un poco de idea, los números que dicen, ¿no? El año pasado una buena cosecha, en Córdoba se fueron aproximadamente 3.500 millones de dólares de retenciones. Para que uno ponga en valor, nosotros, todos los gasoductos troncales nos salieron 1.000 millones de dólares. O sea, que por año se lo van 3 gasoductos troncales de Córdoba. Y este año, que fue uno de los peores años por la sequía y una mala cosecha, igual así, aún perdiendo, porque el productor en muchos de los casos perdió porque lo que cosechó no le alcanzó para pagar los costos de producción, aún perdiendo, tuvo que pagar 2.200 millones de dólares en materia de retención, aún perdiendo. O sea que no es justo que este impuesto que aparte, o este derecho de exportación, que no existe en ningún lugar del mundo. Porque vos lo decías recién, inclusive hay que sumarle el tipo de cambio, hay que sumarle otro tipo de cosas. Vos vas a producir a Brasil y el productor recibe el dólar que existe, el dólar billete. $1 aparte. $1. No 20 y no tiene cotizaciones. retenciones. Vos fíjate la diferencia y por qué el productor puede seguir produciendo, porque es un productor muy eficiente, que en definitiva genera productividad a partir del conocimiento técnico, de aportar tecnología, de seguir invirtiendo. Pero no tengo ninguna duda que el país, uno de los sectores que puede generar los recursos que se necesitan, porque también en esta discusión que se está dando de dolarizar, de retirar el cepo, no, todos sabemos que si no tenemos recursos y el fondo no nos va a prestar más porque si no le pagamos no nos presta, Más. lo único que podemos conseguir en recursos genuinos en dólares es lo que exportamos. Ahora, y los sectores que podemos exportar rápidamente, es campo el y sector ganado. del campo. Digo, pensaba cómo hacen para esquivarle a la agenda de Milei. Porque hoy Milei te instala que va a dolarizar, hoy te instala que va a quemar el Banco Central, hoy te instala que va a eliminar, no sé, 10 ministerios, que va a eliminar el CONICET. Digo, ¿cómo se hace para decir, no, pero a ver, la agenda hoy por hoy no es esa? Bueno, pero Milei es fruto de la política, es fruto de los déficits que tenemos la política y los políticos. Esto es así. Milei es una aparición que viene a resolver los déficits
que la gente no encuentra en la política, esto es la verdad. Más allá de que sea un fenómeno hecho por los medios nacionales, también expresa un vacío que había que llenar, esto ya está claro. Milei no tiene el problema, Milei viene a llenar un vacío que la política no pudo llenar. Esta es la verdadera realidad. Nosotros creemos que el discurso y las propuestas que tenemos nosotros son propuestas serias, inteligentes, interesantes, que no tuvimos responsabilidad en los gobiernos. Nosotros no gobernamos absolutamente el país nunca, no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, nunca lo tuvimos que ver. En el 2008 con la 125, ahí fue el quiebre definitivo. Nosotros nos retiramos y prácticamente el peronismo de Córdoba empezó a transitar por otro camino, un peronismo, como decimos, republicano, porque respetamos los poderes, respetamos a ustedes, a la libertad de prensa, me parece que podemos convivir, no perseguimos a nadie, eso que me parece que plantea un peronismo. Y más allá de eso, perdón Sergio, un gobierno que se bancó las presiones post-2008. Totalmente. Porque a todo el país no le fue dieron gratis, Nacho. así un fangote de guita y a Córdoba no le bajaban nada. No bajaron nada y nunca nos bajaron nada. Esta es la realidad. Y fíjate, las obras que se hacen en Córdoba son todas con plata nuestra. Hay 3 obras que el gobierno nacional en 8 años, porque también incluye el gobierno anterior, no pudo terminar. La ruta 19, la autopista de la ruta 19, Santa Fe, Córdoba, en un acuerdo que se hizo en su momento con el gobierno de Macri y Schiaretti, nosotros nos comprometimos a hacer el 30% de esa obra y la Nación el 70%. Nosotros terminamos la obra que fue hasta Río Primero, el 70% está sin terminar. Y 2 obras más que la Nación está haciendo en Córdoba y nunca las pudo terminar, es una circunvalación en Villa María, hablando de Villa María, que tendría motivo más que suficiente porque Martín Gil es parte y fue secretario de Obras Públicas de la Nación, y otra obra que va de Olver o Santa Catalina a Río Cuarto. Sí, la autovía. Una autovía que tampoco se terminó. Digo, a ver, la inversión de la Nación es cero. Es cero. Nosotros vivimos con recursos propios, bien administrados, y me parece que el país también tiene que pasar lo mismo. El país, como dice Schiaretti, hay que resolver la crisis de la falta de dólares y se resuelve con producir más, no hay otra medida. Y para eso hay que tratar de sacarle el pie de encima, incentivar la producción, el trabajo y después resolver el déficit fiscal. ¿Cómo se resuelve el déficit fiscal? Tampoco es demasiado difícil. Y más allá de las medidas estas que pueden ser achicar los ministerios, no, que esto es todo discutible, lo que creo que en el fondo tiene que ver mucho con los subsidios. Los subsidios están aplicados a sectores que no lo necesitan, inclusive los sectores de clase media, no tendrían por qué tener subsidios a la electricidad, al agua o al transporte. Entonces ahí si vos retirás ese sector de subsidios, es mucha plata que se va. Ahí puede bajar mucho el déficit fiscal. También podría bajar el déficit fiscal si, por ejemplo, no superpones actividades municipales, provinciales o nacionales. Claro. Y el otro tema, por ejemplo, es el déficit de las empresas públicas. Y ahí también Schiaretti dice, no importa que sean públicas o privadas, ¿qué importa? ¿A quién le importa que una empresa sea pública o privada? Lo importante es que no tengamos que pagarle entre todos ese déficit, esa mala administración. Con eso se bajaría mucho el déficit fiscal. Y con la diferencia que una empresa privada le pagan 10 al empleado y una pública le paga 100. Claro. Porque como no es plata de ellos... Entonces, por eso, pero te quiero decir que si está bien administrada, de hecho EPEC acá, EPEC es una empresa pública, no da déficit, paga ganancias y es estatal. El Banco de Córdoba lo mismo, el Bancor paga ganancias porque no tiene déficit, porque gana plata, claro, y es estatal. Yo me parece que en ese sentido es bueno lo que se viene porque se van a discutir todos estos temas. Está bueno. Lo importante que sería que nosotros también nos pudiéramos estar en esa foto como tienen ustedes acá atrás. A veces los medios de Buenos Aires dejan al interior, que por otra parte es el único candidato. Fíjate vos un dato, en un país que se dice federal, vos lo decías recién, en un país que se dice federal, de todas las representaciones políticas, el único que es candidato y que representa al interior es Juan Schiaretti. Y que cuando hubo de otros lugares que no sean Buenos Aires, como Kirchner, que era de Santa Cruz, como Menem, que era de La Rioja, de la Rúa, que estaba bastante hecho a lo porteño, pero era cordobés, no hablaron de temas como una visión federal. Porque hubo presidentes que no hayan sido de Buenos Aires, pero no tuvieron una visión federal para plantear. Y porque aparte eran presidentes que, con todo el respeto, pertenecían a provincias feudales, o sea, provincias que dependían mucho del Estado Nacional, no eran provincias productivas. Desde la democracia, 40 años a la fecha, nunca hubo un presidente o presidenta del interior de Buenos Aires, ni de Santa Fe, ni de Córdoba, ni de Entre Ríos, ni de La Pampa. Y eso me parece que
grafica cuál es la situación. Casi todos los presidentes, vos nombraste a De la Rúa, era un cordobés que vivía en Buenos Aires, fue prácticamente intendente de Buenos Aires. Alfonsín era prácticamente un capitalino, va a ser el Chascomús. Yo me parece que nunca tuvimos la oportunidad del interior de tener a alguien que representara genuinamente el sector productivo, bueno, no nos debe quedar mucho, pero la última que te quiero hacer es, ¿qué va a pasar con usted, con Yarlora? ¿Vas a ir con qué? Bueno, Martín me ha dado... El único ministro que dice... Bueno, ahora hay otro también, pero digo, bueno, nosotros somos parte de un proyecto político, yo me siento reconocido y si uno puede ser útil, Martín es un hombre también que tiene una mirada del interior muy, muy fuerte y seguramente tenemos mucho para seguir consolidando. Creo que Córdoba es diversamente productiva y a ese sector hay mucho para hacer y hay mucho para seguir trabajando. Así que bueno, creo que hacia adelante tenemos obviamente ideas innovadoras también. Martín es una persona innovadora, es una persona joven, con nuevas ideas y eso está muy bueno. Y hay mucho siempre para hacer. Nosotros vinimos haciendo cosas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, muchas ideas. Decime sí o no, porque mientras algunos candidatos decían que al ministro de Agricultura iba a salir del sector del campo, el sector del campo, tengo el dato que le pidió a Martín Yarlora por usted. Bueno, porque también... ¿Sabían sí o no? Sí, yo tengo que sí, porque también el sector aprendió una cosa, ¿no? Que a veces la representación no la tiene que hacer un sector. Yo una vez cuando me pasó a mí, esto brevemente, yo asumí, me acuerdo que me criticaron porque era abogado. Yo soy un hombre del interior, mi familia toda la vida tuvo campo, yo me dediqué más que todo a mi profesión y a la política, pero la verdad que para construir una política agropecuaria quizás no se necesita ser un técnico, se necesita ser político para hacer política agropecuaria, porque yo me siento en el gabinete a defender los intereses del sector productivo, pero desde la política, y eso me parece que es muy sano. Posiblemente en otras áreas a lo mejor el Ministerio de Salud tiene que ser un médico, digo, no es excluyente. No, seguramente no es excluyente, pero la segunda línea suya sí son técnicos. Totalmente, pero... y tengo un gran equipo que ha sabido dar respuestas a las necesidades de presentar programas que sean interesantes para el sector. Pero me refiero que en definitiva esto que vos decís es cierto. Y yo me siento orgulloso también de sentirme acompañado por la dirigencia más allá de pensar distinto. Yo creo que en Córdoba tiene un valor enorme. En un país que está agrietado, que está triste, con dificultades, angustiado, si encima le sumamos la pelea y las frustraciones, estamos listos. Por eso yo digo que hay que ser muy cauto, porque los discursos son, me parece, demasiado facilistas y abstractos. Y la gente va a estar esperando que realmente el día de diciembre se genere un cambio. Y una nueva frustración puede ser muy dificultosa para los argentinos. Sergio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Sergio Buzón, ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba. Puede salir airoso porque la gente del interior te tira un Rosario Central, un San Lorenzo, un Boca, un River. ¿De qué equipos hincha usted, Buzón? Del Deportivo y Cultural Serrano. Ahí está. Vos no lo Yo conocés, sabía pero te que digo. iba. Es de mi pueblo. Yo sabía que iba. Cultural Serrano. Sí, Toma. El mayor es de campeón Serrano. provincial. Los Claro. pagos de la Abel Ponce. Los pagos del Ponce. Claro. Los dos intendentes de Serrano. Claro. Volver a ser invitado entonces, porque... Un gusto, gracias. Hay que traer la sí, camiseta para Ani que Bueno, colecciona le traigo la camisetas. camiseta. Sí, aparte de un clubazo. Muy bien. Bueno, nos vamos a cortar. Gracias.